Mi nombre es Hilda. Tengo 60 años. Y lo que voy a contarte hoy cambiará para siempre la forma en que ves a tu propia familia. Hace apenas 3 días, mi propio hijo Damián y mi nuera Melissa nos empujaron a mi esposo Henry y a mí desde un acantilado de 90 pies. Mientras yacía allí, rota y sangrando, escuché el susurro desesperado de mi esposo. Hilda, no te muevas. Hasta la muerta. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue cuando Henry reveló la verdad más terrible que una madre podría escuchar jamás. Un secreto que nuestros hijos habían guardado durante 25 años. Durante 4 décadas, Henry y yo construimos lo que pensábamos que era la familia perfecta. Nos despertábamos cada mañana en nuestra pequeña casa suburbana, donde el olor de café recién hecho se mezclaba con el sonido de los pájaros cantando. Trabajé como maestra en la escuela primaria local y cada tarde llegaba a casa con historias de mis jóvenes estudiantes. Henry tenía su taller de carpintería donde creaba los muebles más hermosos que jamás hayas visto. Sus manos, ásperas pero delicadas, podían transformar un simple trozo de madera en una obra de arte. Tuvimos 2 hijos, Richard, nuestro primogénito, y Damián, 5 años menor. Richard era el alma de la casa, siempre riendo, siempre ayudando a su padre en la tienda, siempre protegiéndome de cualquier preocupación. Damián era diferente, más reservado, pero lo amaba con la misma intensidad. Como madre nunca tienes favoritos, o al menos eso es lo que pensaba. Los domingos, después de la iglesia, toda la familia se reunía alrededor de nuestra mesa de roble, que Henry había tallado con sus propias manos. Richard nos contaba sus planes de estudiar ingeniería, mientras que Damián permanecía en silencio, solo picoteando la comida de su plato. La vida era sencilla pero hermosa. Por las noches, Henry y yo caminábamos por el sendero que rodeaba nuestro pequeño pueblo, hablando de nuestros sueños, de cómo veríamos crecer a nuestros nietos y de cómo envejeceríamos juntos en esa misma casa. Nunca imaginé que esos paseos eran un entrenamiento para aquel que casi me mata. Los fines de semana, organizaba reuniones familiares a las que asistían mis hermanas, Harriet e Irene, con sus maridos e hijos. La casa se llenaría de risas, niños corriendo por todas partes, mujeres compartiendo recetas en la cocina mientras los hombres arreglaban algo en el jardín. Henry fue mi compañero perfecto. Después de 40 años de matrimonio, él todavía me traía flores silvestres que recogía de camino al trabajo. Él me ayudaba a calificar los exámenes de mis alumnos y yo le sostenía trozos de madera mientras se los cortaba en su taller. Éramos un equipo, una unidad inquebrantable, o eso pensaba. Por la noche, nos sentábamos en el porche a mirar las estrellas y planificar nuestro futuro. Hablamos de viajar cuando nos jubiláramos, de ver el océano por primera vez, de construir una casa más pequeña una vez que nuestros hijos formaran sus propias familias. Pero la felicidad perfecta, como descubriría años más tarde, a menudo esconde las tragedias más profundas. Cuando Richard cumplió 20 años, algo cambió en nuestra familia. Empezó a discutir con Damián sobre cosas que yo no entendía. Los oía susurrar en el pasillo y se quedaban en silencio cuando aparecía. Henry me dijo que eran solo cosas entre hermanos y que ya pasaría. Quería creerle porque necesitaba creer que mi familia todavía era perfecta. Una noche de octubre, hace exactamente 25 años, Richard no regresó a casa a cenar. Esperamos hasta las 11, luego las 12, luego la 1 de la mañana. Damián estaba en su habitación supuestamente estudiando, pero noté algo extraño en sus ojos cada vez que preguntaba por su hermano. Henry salió a buscarlo con nuestros vecinos. Revisaron cada rincón de la ciudad, cada sendero, cada lugar al que Richard solía ir. Al amanecer encontraron su cuerpo en el fondo de la quebrada del río. La policía dijo que fue un accidente y que probablemente se tropezó en la oscuridad. Nunca cuestioné esa versión porque no podía imaginar que la verdad fuera mucho más horrible. El funeral de Richard fue el día más oscuro de mi vida. Llevaba mi único vestido negro, el mismo que había usado en el funeral de mi madre. Damián estaba extrañamente tranquilo para alguien que acababa de perder a su hermano mayor. Mientras yo lloraba hasta no tener más lágrimas, él permanecía en silencio con una expresión que ahora, después de lo que sé, me pone los pelos de punta. Henry no se apartó de mi lado en todo el día, sosteniéndome cuando mis piernas cedieron, susurrándome palabras de consuelo que ahora sé que tenían un sabor amargo en su boca. Después de la muerte de Richard,
Damián cambió por completo. Se volvió más atento, más cariñoso, como si tratara de compensar algo. Él me ayudaba con los quehaceres, acompañaba a su padre al taller y me traía cosas cuando me veía triste. Pensé que era su manera de lidiar con el dolor, de llenar el vacío que Richard había dejado. Qué ingenuo fui. Lo que realmente estaba haciendo era construir una máscara perfecta para ocultar al monstruo que había dentro. Pasaron los años y la herida nunca sanó del todo, pero aprendimos a vivir con ella. Damián se casó con Melissa, una dulce muchacha del pueblo vecino, y parecían felices. Tuvieron 2 hermosos hijos y finalmente sentí que la vida nos estaba dando una segunda oportunidad de ser felices. Melissa me llamaba mamá y me ayudaba con las tareas de la casa cuando me visitaban. Damián había heredado el talento de su padre para la carpintería y tenía su propio negocio. Todo parecía perfecto de nuevo. Pero ahora, tumbado en el fondo de este desfiladero, con las costillas rotas y el sabor metálico de la sangre en la boca, comprendo que toda esa felicidad fue una mentira cuidadosamente construida. Las primeras señales de que algo andaba mal comenzaron hace 6 meses cuando Henry y yo decidimos actualizar nuestro testamento. Habíamos salvado toda nuestra vida, y entre la casa, el terreno que heredé de mis padres y nuestros ahorros bancarios, teníamos casi $200,000 para dejar a nuestros hijos y nietos. Fue Damián quien sugirió que visitáramos al abogado. Mamá, papá, ya tienen 60 años. Es importante tener todo en orden, nos dijo con esa sonrisa que ahora parece siniestra. Melissa sentía a su lado, acariciando mi mano con esos dedos que luego me empujarían a la muerte. Te amamos mucho y queremos asegurarnos de que estés protegido, agregó con su dulce voz. Qué tonto fui al interpretar esas palabras como amor genuino. El abogado, un hombre mayor llamado Albert, a quien conocíamos desde hacía años, nos explicó las opciones. Podríamos poner todo en un fideicomiso, dividir la herencia entre los hijos de Damián o simplemente hacer un testamento tradicional. Damián insistió en nombrarlo a él y a Melissa como nuestros únicos herederos, argumentando que ellos se encargarían de la distribución equitativa a los nietos. Además, dijo, nos necesitarás cuando seas mayor. Es mejor para nosotros tener acceso a los recursos para cuidarle adecuadamente. Algo en su tono me hizo sentir incómodo, pero Henry parecía convencido. Mi marido, que siempre había sido más confiado que yo, aceptó la propuesta sin mucha resistencia. Tenía mis dudas, sobre todo porque recordé que Richard siempre había hablado de ayudarnos económicamente cuando fuéramos mayores. Mi hijo mayor tenía planes, sueños de cuidarnos cuando llegara el momento, pero Richard ya no estaba y Damián era nuestro único hijo sobreviviente. Firmamos los papeles un martes por la tarde. Recuerdo que Melissa llevaba un bonito vestido verde y me dio un gran abrazo después de la ceremonia. Ahora somos oficialmente una familia unida para siempre, susurró en mi oído. Sus palabras me dieron escalofríos entonces, aunque no entendí por qué. Damián estrechó la mano de su padre con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Esa noche, mientras preparaba la cena, no podía quitarme la sensación de que había cometido un terrible error. Las siguientes semanas fueron extrañas. Damián y Melissa comenzaron a visitarnos más seguido, pero sus visitas tenían un carácter diferente. Ya no venían solo a pasar tiempo con la familia. Siempre tenían sugerencias sobre cómo deberíamos mejorar la casa, qué inversiones deberíamos hacer o qué pólizas de seguro de vida deberíamos contratar. Mamá, deberías pensar en vender esta casa tan grande y mudarte a una más pequeña, dijo Melissa mientras examinaba nuestros muebles con ojos calculadores. Podríamos ayudarle a encontrar un apartamento cómodo en la ciudad, pero me encantaba nuestra casa. Cada rincón guardaba un recuerdo. Cada habitación contaba una historia de nuestros 40 años de matrimonio. La cocina donde preparé miles de comidas para mi familia. El taller donde Henry creó sus obras maestras. El patio donde habían jugado nuestros hijos y nietos. No podría imaginar mi vida en ningún otro lugar. Cuando les dije esto, vi un destello de irritación en los ojos de Damián que me heló hasta los huesos. Mamá, está siendo irracional, dijo en un tono que nunca había usado conmigo. Esta casa es demasiado grande para 2 personas de tu edad. Si te caes por las escaleras o pasa algo, no podremos ayudarte a tiempo. Melissa sintió vigorosamente y agregó. Además, el mantenimiento debe costar una fortuna.
Sería mucho más inteligente vender ahora, mientras el mercado inmobiliario está en alza, y mudarse a algo más apropiado para su edad. Henry empezó a considerar sus argumentos. Mi esposo, que siempre había sido práctico, empezó a hablar de la lógica de sus sugerencias. Pero no podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de toda esta presión. Una noche, después de otra de estas tensas conversaciones, le pregunté a Henry si no le parecía extraño que Damián de repente se interesara tanto en nuestros asuntos financieros. Hilda solo se preocupa por nosotros, respondió mientras se cepillaba los dientes. Quizás deberíamos considerar sus sugerencias. Ya no somos tan jóvenes como solíamos ser, pero vi algo en los ojos de mi marido, una sombra de duda que no quería reconocer. Ahora sé que Henry ya tenía sus sospechas de que había empezado a conectar los puntos que yo ni siquiera sabía que existían. La situación se complicó cuando Damien sugirió que le diéramos poder sobre nuestras finanzas. Es solo por precaución, explicó mientras Melissa preparaba té en nuestra cocina como si fuera la dueña del lugar. Si alguno de ustedes se enferma o tiene un problema de salud, podemos gestionar sus asuntos sin complicaciones legales. La forma en que lo dijo tan natural, tan lógica, casi me convenció, pero había algo en su insistencia que me ponía nervioso. No pude dormir esa noche. Me quedé despierto mirando al techo, escuchando la respiración de Henry a mi lado, tratando de entender por qué me sentía tan inquieto. Al día siguiente, decidí llamar a mi hermana Harriet para pedirle consejo. Harriet siempre había sido más aguda que yo y más desconfiada de las intenciones de la gente. Cuando le conté sobre la presión de Damián, ella permaneció en silencio por un largo momento. Hilda finalmente dijo, ¿no te parece extraño que Damián esté tan ansioso por controlar tu dinero? O sea, él tiene su propio negocio. Le va bien económicamente. ¿Por qué necesitaría tanto control sobre tus finanzas? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Ella tenía razón. Damián nunca parecía tener problemas financieros. Nunca había pedido dinero prestado. Nunca había mostrado señales de necesitar nuestra ayuda financiera. Esa tarde, cuando Damián vino para otra de sus charlas sobre nuestro futuro, decidí confrontarlo directamente. Hijo, le dije mientras estábamos sentados en la sala, ¿por qué es tan importante para ti tener control sobre nuestros asuntos financieros? Tu padre y yo seguimos en nuestras cabales. Su reacción fue inmediata y reveladora. Su rostro se endureció, y por un instante vi algo en sus ojos que me recordó a otra persona, algo frío, calculador y peligroso. Mamá, no se trata de control, respondió con voz tensa. Se trata de amor, cuidado y responsabilidad familiar. Pero la forma en que mencionó la responsabilidad familiar sonó más a amenaza que a expresión de afecto. Melissa, que había guardado silencio hasta entonces, intervino con su voz dulce pero firme. Hilda, solo queremos lo mejor para ti. Es doloroso verte preocupada por cosas que podríamos manejar fácilmente. Esa noche, después de que se fueran, Henry y yo tuvimos nuestra primera discusión seria en años. Pensó que estaba siendo paranoica, que buscaba problemas donde no los había. Insistí en que algo no andaba bien, que el comportamiento de nuestro hijo había cambiado demasiado. Henry, le dije mientras lavábamos los platos, ¿recuerdas cómo era Damián antes de que Richard muriera? Era diferente, más distante, más... no sé cómo explicarlo. Eso, pero había algo en el que me asustaba. Mi esposo dejó de lavar el plato y me miró fijamente. En sus ojos, vi algo que no había visto antes. Reconocimiento. Hilda, dijo en voz muy baja, hay cosas sobre la muerte de Richard que nunca te conté. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Las palabras de Henry me impactaron como un rayo. ¿Qué hay de la muerte de Richard? Pregunté con voz temblorosa. Mi esposo se sentó pesadamente en una de las sillas de la cocina, la misma mesa donde habíamos compartido miles de comidas familiares, donde Richard solía hacer sus tareas y donde Damián siempre había permanecido en silencio. Henry se pasó las manos por la cara como si intentara borrar los recuerdos que lo habían atormentado durante 25 años. La noche que Richard murió, comenzó con la voz entrecortada. Damián no estaba en su habitación estudiando como nos dijo. Lo vi salir de casa alrededor de las 8. Lo seguí porque algo en su actitud me preocupaba. Había estado muy extraño esos días,
más agresivo, más resentido. Mi esposo hizo una pausa, mirándose las manos como si la terrible verdad que había guardado durante tanto tiempo estuviera escrita en ellas. Los vi discutiendo junto al desfiladero. Hilda, los oí gritarse cosas horribles. Mi mundo empezó a dar vueltas. ¿De qué discutían?, susurré, aunque una parte de mí ya no quería saber la respuesta. Henry levantó la vista y vi lágrimas en sus ojos. Lágrimas que ni siquiera había derramado en el funeral de nuestro hijo mayor. Sobre la herencia. Hilda. Damián estaba furioso porque Richard era mayor, porque según las tradiciones familiares, heredaría la mayor parte de nuestros bienes. Pero había algo más, algo sobre el dinero que Richard había encontrado. ¿Qué dinero?, pregunté, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Henry suspiró profundamente antes de continuar. 3 días antes de morir, Richard vino a hablar conmigo al taller. Había descubierto que Damián había estado robando dinero de la cuenta de ahorro familiar. Pequeñas cantidades al principio, pero luego sumas mayores. Richard tenía pruebas. Llevaba meses investigando. Mi mente me negaba a procesar lo que oía. Mi hijo menor, el que había sido tan atento tras la muerte de Richard, el que nos ayudó y cuidó, nos había estado robando desde antes de que muriera su hermano. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, acusé a Henry, sintiendo que la traición se multiplicaba por 2. Porque cuando llegué al desfiladero esa noche, ya era demasiado tarde, respondió con voz entrecortada. Vi a Damián de pie junto al cuerpo de Richard. Nuestro hijo menor temblaba, lloraba y repetía una y otra vez: «Fue un accidente. Fue un accidente». Me miró con esos ojos desesperados y me rogó que lo ayudara. «Papá», dijo. Richard tropezó al intentar golpearme. Me defendí y perdió el equilibrio. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. «Pero le creíste», murmuré, aunque ya sabía la respuesta. Henry asintió lentamente con una expresión de culpa que lo había acompañado durante décadas. «Era mi hijo», dijo Hilda. «Mi hijo menor me pedía ayuda, y Richard ya estaba muerto. No pude devolverle la vida a uno destruyendo al otro. Pensé que fue realmente un accidente, que Damián hubiera aprendido la lección, que se convertiría en un mejor hombre después de esto». «¿Y el dinero robado?», pregunté, necesitando saber cada detalle de esta pesadilla. Damián prometió que lo iría pagando poco a poco, que había tomado el dinero para invertirlo en un negocio que había salido mal. Juró que nunca volvería a hacer algo así. Y yo le creí. Hilda, Dios me perdone, pero le creí porque necesitaba creer que mi hijo no era un asesino. Me levanté de la mesa tropezando, agarrándome a la pared para no caer. Todo lo que había creído sobre mi familia, sobre mi hijo sobreviviente, sobre los últimos 25 años de mi vida, era una mentira. ¿Devolvió el dinero?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por la expresión del rostro de Henry. «Nunca», respondió. De hecho, él seguía robando pequeñas cantidades que yo fingía no notar, porque enfrentarlo significaría admitir que había encubierto un asesinato. Me convertí en su cómplice. Hilda, cada vez que permanecía en silencio, cada vez que fingía no ver cómo las cuentas bancarias disminuían, me convertía en su cómplice más. La horrible realidad comenzó a tomar forma en mi mente. «Por eso ahora está tan interesado en controlar nuestras finanzas», murmuré. «No es porque le importemos. Es porque quiere terminar lo que empezó hace 25 años». Henry asintió gravemente. «Y hay algo más, Hilda, algo que descubrí hace unas semanas». «¿Qué más podría haber?», pregunté, sintiendo que mi corazón no podía soportar más revelaciones. Henry fue a su escritorio y sacó algunos papeles que había estado escondiendo debajo de otros documentos. «He estado investigando discretamente las finanzas de Damián. Su negocio de carpintería no va tan bien como quiere hacernos creer. De hecho, está al borde de la quiebra. Debe más de $100,000 a varios bancos y proveedores». Los papeles temblaban en mis manos mientras leía los números. Damián no era el hombre exitoso que pretendía ser. Era un fracasado desesperado que había estado viviendo de mentiras y dinero robado durante décadas. «¿Melissa sabe todo esto?», pregunté, recordando su dulce sonrisa y sus amorosos abrazos. «Estoy seguro de que sí», respondió Henry. «He notado cómo dirige las conversaciones cuando hablan de nuestro dinero. Cómo hace preguntas específicas sobre nuestros ahorros, el valor de la casa,
nuestras pólizas de seguro de vida. No son preguntas inocentes, Hilda. Son preguntas de alguien que calcula exactamente cuánto vale nuestra muerte. Esa frase me heló hasta los huesos. Nuestra muerte, repetí en un susurro. Fue la primera vez que consideré que Damián pudiera querer causarnos daño físico. Hasta ese momento pensé que solo quería robarnos o engañarnos. Pero si había matado a su propio hermano por dinero, ¿qué le impediría matar a sus padres por la misma razón? Henry, dije, agarrándole las manos, tenemos que ir a la policía. Tenemos que decirles la verdad sobre Richard y sobre lo que está pasando ahora. Pero mi marido meneó la cabeza con una mirada de desesperanza que me rompió el corazón. ¿Con qué pruebas, Hilda? Soy cómplice del encubrimiento de un asesinato. Si hablo ahora, yo también iré a la cárcel. Y además, ¿quién va a creer a un anciano de 65 años que lleva 25 años guardando este secreto? Él tenía razón. ¿Simplemente esperamos a que nos mate como mató a Richard? Vamos a tener mucho cuidado, dijo Henry, tratando de sonar más seguro de lo que realmente estaba. Vamos a encontrar una manera de protegernos, de reunir pruebas pero sus palabras fueron interrumpidas por el sonido del teléfono. Era Damián. Hola, mamá. Lo dijo con esa dulce voz que ahora me sonaba siniestra. Melissa y yo estábamos pensando, y creemos que sería hermoso celebrar nuestro 40 aniversario de bodas con algo especial. ¿Qué tal si te llevamos a esas montañas de las que siempre has hablado el próximo fin de semana? Podríamos hacer una caminata familiar, tomar fotografías y pasar un día perfecto juntos. Mi sangre se convirtió en hielo. Miré a Henry, que había escuchado la conversación y tenía la misma mirada de terror en su rostro. Esa es una idea muy dulce. Hijo, conseguí responder con voz temblorosa. Pero pensemos un poco y nos pondremos en contacto con usted mañana. Después de colgar, Henry y yo nos miramos en silencio, sabiendo que acabábamos de recibir una invitación a nuestra propia ejecución. Las montañas, murmuré. Nos va a llevar a las montañas para matarnos y hacer que parezca un accidente. Henry asintió con gravedad, tal como lo hizo con Richard en el desfiladero. Esa noche no dormimos ni un minuto, abrazados en la cama, planeando cómo podríamos salvarnos de nuestro propio hijo. Los siguientes días fueron una pesadilla de terror y simulación. Henry y yo tuvimos que actuar como si nada hubiera pasado cuando Damián y Melissa vinieron a visitarnos, sonriendo cuando hablaban del viaje a la montaña, asintiendo cuando nos decían emocionados que iban a pasar tiempo con la familia. Pero por dentro, cada fibra de mi ser gritaba de miedo. Sabía que estaba mirando a los ojos a los asesinos de mi hijo mayor, y que ahora ellos planeaban hacernos lo mismo a mí y a mi marido. Melissa llegó el miércoles por la tarde con una bolsa de compras y esa sonrisa radiante que ahora parecía la mueca de un demonio. Hilda, querida, dijo, abrazándome con esos brazos que pronto me empujarían a la muerte. Compré algunos suministros para nuestra aventura en la montaña. Galletas, agua, fruta, todo lo que necesitaremos para el picnic. Ella me mostró el contenido de la bolsa como si fuera una niña emocionada, pero yo solo podía pensar en cómo cada uno de esos elementos podrían usarse para encubrir nuestro asesinato. También traje mi nueva cámara, añadió, sacando una costosa cámara digital. Quiero capturar cada momento de este día tan especial. Serán fotos que atesoraremos para siempre. La ironía de sus palabras me hizo enfermar. La única foto que tomaría sería de nuestros cuerpos destrozados en el fondo de algún acantilado si alguien alguna vez nos encontrara. Detrás de ella apareció Damián llevando una mochila de senderismo de aspecto nuevo. Papá, le dijo a Henry con fingido entusiasmo. Compré todo el equipo necesario para una caminata segura, cuerdas, arneses, linternas y un botiquín de primeros auxilios. Cada palabra que salía de su boca sonaba como una burla cruel. Equipo de seguridad para planificar nuestros asesinatos. La perversidad de la situación me mareó. ¿No es un poco peligroso para gente de nuestra edad? Pregunté, tratando de sonar casual mientras buscaba cualquier excusa para cancelar el viaje. Melissa me acarició la mejilla con esa falsa ternura que me revolvió el estómago. Por eso elegimos un sendero muy fácil y seguro, me aseguró. Es una caminata que hasta los niños pueden hacer. Además, Damián y yo estaremos ahí para cuidarte todo el tiempo. Sí, estarían ahí para cuidarnos hasta el momento exacto en que decidieran tirarnos por un precipicio. Esa noche,
Cuando por fin se fueron, Henry y yo nos sentamos en la sala, temblando, no solo de frío, sino del terror absoluto que habíamos estado conteniendo durante horas. «No podemos ir», dije, agarrándole las manos. «Simplemente no podemos. Inventaremos alguna excusa». «Si no vamos», respondió Henry con voz grave, «encontrarán otra forma de matarnos. Quizás algo que parezca aún más accidental, como un incendio en una casa o un robo que salga mal. Al menos en las montañas. Sabemos lo que van a intentar hacer». Sus palabras tenían una lógica terrible, pero no me consolaron en absoluto. «¿Qué sugieres?», pregunté, desesperada por encontrar una solución que nos salvara la vida. Henry pensó unos minutos antes de responder. «Vamos a ir, pero vamos a estar preparados. Voy a esconder mi celular y lo programaré para que grabe todo lo que pase. Si logramos sobrevivir, tendremos pruebas. Y si no», se le quebró la voz, «al menos alguien sabrá la verdad». El viernes por la noche apenas pudimos probar la cena. Sabíamos que podría ser nuestra última comida juntos en nuestra casa, en esa cocina donde habíamos compartido tantos momentos felices cuando éramos una verdadera familia. Henry revisó su testamento una vez más, asegurándose de que si algo nos pasaba, al menos Damián no lo sabría todo sin que quedara constancia de nuestras sospechas. «Escribí una carta», confesó, sacando un sobresellado de su escritorio. «Está dirigida a tu hermana Harriet. En ella, le explico todo lo que sabemos sobre la muerte de Richard y lo que creemos que Damián planea hacernos. La he escondido donde guardamos nuestros documentos importantes. Si no volvemos de este viaje, al menos sabrá dónde buscar la verdad». Esa noche, nos acostamos abrazados, susurrándonos palabras de amor que podrían ser las últimas. «Si algo me pasa», dijo Henry, «quiero que sepas que estos 40 años contigo han sido los mejores de mi vida. A pesar de todo, a pesar de los errores y los secretos, te amo más que a mi propia vida». Lloré en silencio, memorizando el ritmo de su respiración, el calor de su cuerpo, el olor de su piel. El sábado amaneció con un cielo despejado que parecía burlarse de nuestra situación. Damián llegó temprano, silbando una melodía alegre que me heló la sangre. «Buenos días, amor, pájaros», llamó desde la puerta principal. «¿Listo para tu gran aventura?». Melissa apareció detrás de él, radiante como una novia el día de su boda, excepto que esta era una boda con la muerte. Durante el desayuno, que apenas pudimos comer, Damián nos explicó con detalle la ruta que haríamos. «Es un sendero muy bonito», dijo, extendiendo un mapa sobre la mesa. «Conduce a un mirador desde donde se puede ver todo el valle. Dicen que las vistas son espectaculares». Sus ojos brillaban con un entusiasmo que parecía demoníaco. «Por supuesto, las vistas serían espectaculares. Serían los últimos que veríamos en nuestras vidas. El sendero tiene algunas partes empinadas», agregó Melissa como si nos estuviera dando información turística útil. «Pero nada que excursionistas experimentados como tú no puedan manejar». Su comentario sobre nuestras supuestas habilidades para caminar sonaba como una broma cruel. Éramos dos personas de unos 60 años que apenas paseábamos por el parque de vez en cuando. Mientras cargábamos el auto, vi a Damián revisando meticulosamente su mochila, asegurándose de que tenía todo lo que necesitaba para su plan. Vi cuerdas, una pala pequeña y algo que parecía una pistola de bengalas. «¿Para qué es eso?», pregunté señalando el arma. «Por seguridad», respondió sin dudarlo. «Si nos perdemos o algo sale mal, podemos enviar una señal de socorro». Por supuesto, enviarían una señal de socorro después de empujarnos por un acantilado para que pudieran encontrar nuestros cuerpos, y se confirmaría que fue un trágico accidente durante una caminata familiar. Todo estaba calculado. Cada detalle había sido planeado para que nuestros asesinatos parecieran perfectamente naturales. El viaje en coche hasta las montañas duró 2 horas que parecieron una eternidad. Melissa puso música alegre y cantó junto con las canciones como si realmente estuviéramos en una divertida salida familiar. Damián conducía con cuidado, obedeciendo todos los límites de velocidad y deteniéndose en cada señal de pare. No quería arriesgarse a un accidente que arruinara sus planes perfectos. Durante el viaje, Henry tomó discretamente mi mano y activó la grabación en su teléfono. Todo lo que ocurriera a partir de ese momento quedaría registrado. Si lográramos sobrevivir,
Tendríamos pruebas. Si no, al menos la verdad no moriría con nosotros. Cuando finalmente llegamos al comienzo del sendero, mi corazón latía muy fuerte. Creí que me saldría del pecho. El lugar era hermoso con árboles altos y el sonido de un río cercano. Pero para mí, se había convertido en el escenario de mi propia ejecución. Damián y Melissa sacaron sus mochilas del auto, sonriendo y bromeando como si fuera el día más feliz de sus vidas. ¿Listo para la aventura? Damián preguntó, y por primera vez en 25 años, vi el mismo brillo frío en sus ojos que tenía la noche en que mató a su hermano. Los senderos comenzaron relativamente fáciles, serpenteando entre frondosos árboles y rocas cubiertas de musgo. Melissa caminaba delante de nosotros, tomando constantemente fotografías y comentando la belleza del paisaje. «Mira esas flores silvestres», exclamó, señalando hacia los arbustos llenos de flores amarillas y ese hermoso pájaro. Su actuación fue perfecta, la de una nuera amorosa disfrutando de un día especial con sus suegros. Damián caminaba detrás de nosotros, supuestamente para asegurarse de que no nos quedáramos atrás, pero podía sentir sus ojos sobre nuestras espaldas como dagas. Cada vez que me giraba para mirarlo, él sonreía con esa sonrisa que había perfeccionado durante 25 años de mentiras. «¿Cómo están, mamá y papá?», preguntaba con fingida preocupación. «¿Necesitas parar y descansar?». Después de una hora de caminata, comenzamos a subir una parte más empinada del sendero. Mis piernas ya se sentían pesadas y Henry respiraba con dificultad. No estábamos acostumbrados a este tipo de ejercicio y nuestros hijos asesinos lo sabían perfectamente. Habían elegido una ruta que nos agotaría físicamente, haciéndonos vulnerables cuando llegara el momento de ejecutar su plan. «Ya casi llegamos al mirador», anunció Melissa. Aunque según el mapa que había visto en casa aún nos quedaba al menos otra hora de caminata, su mentira confirmó que no tenían intención de llegar al verdadero mirador. El lugar donde planea matarnos debe estar mucho más cerca. Durante la caminata, traté de memorizar cada detalle del sendero, cada árbol, cada roca que pudiera servirme de referencia si lograba sobrevivir, y necesitaba explicarle a la policía exactamente dónde había sucedido todo. Henry hacía lo mismo y de vez en cuando intercambiábamos miradas cargadas de terror y determinación. Sabíamos que caminábamos hacia la muerte, pero también sabíamos que era nuestra única oportunidad de obtener pruebas contra nuestros asesinos. «Oh, mira eso». De repente Melissa gritó, señalando una formación rocosa que se alzaba a nuestra derecha. «Ese acantilado tiene una vista increíble. ¿Por qué no subimos para tomar unas fotos especiales?» Se me heló la sangre. Allí estaba, el lugar que habían elegido para nuestro asesinato. El acantilado se elevaba unos 90 pies por encima del sendero principal, accesible por un camino secundario que parecía mucho más peligroso que el que habíamos estado siguiendo. Las rocas estaban sueltas. Había menos árboles a los que agarrarnos en caso de que tropezáramos. Y desde lo alto se veía un precipicio que caía en un profundo desfiladero lleno de rocas irregulares. «No sé si sea una buena idea», dije intentando sonar casual. «Ese sendero parece bastante peligroso para gente de nuestra edad». Pero Damián ya había comenzado a caminar hacia el desvío, cargando su mochila llena de equipo de seguridad que sabía que no usaría para salvarnos. «Vamos, mamá», dijo con esa voz que usaba cuando era niño y quería convencerme de algo. «Solo serán unos minutos. Además, Melissa tiene razón. Las fotos desde arriba van a ser espectaculares». La forma en que dijo espectacular me hizo temblar. Serían espectaculares para quien los viera después como evidencia de nuestro accidente. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que su teléfono estaba grabando todo. Teníamos que seguir adelante. Tuvimos que llegar hasta el final para obtener la evidencia que necesitábamos. Si nos negamos ahora, simplemente encontrarían otra oportunidad, otro lugar, otra excusa para matarnos. La subida al acantilado fue agotadora. Las rocas sueltas se deslizaban bajo nuestros pies y más de una vez estuve a punto de caer. Pero lo más aterrador fue darme cuenta de lo perfecto que era ese lugar para un asesinato. Si alguien tropezara accidentalmente y cayera desde arriba, no habría forma de sobrevivir. Y lo más importante, no habría testigos. «Ya casi llegamos», gritó Melissa desde arriba, donde ya había llegado con la agilidad de quien ha planeado cuidadosamente esa ruta. Damián la siguió y luego ayudó a Henry y a mí a completar
los últimos metros de la subida. Sus manos sobre mis brazos se sentían como las garras de un buitre. El mirador era realmente espectacular. Desde allí se podía ver todo el valle, las montañas a lo lejos y el río serpenteando entre los árboles. En cualquier otra circunstancia hubiera sido un hermoso momento para compartir en familia. Pero sabiendo lo que sabía, el lugar parecía el escenario perfecto para una pesadilla. «Ven aquí para tomar las fotos», gritó Melissa, colocándose cerca del borde del acantilado. «Quiero que el valle esté en el fondo». Henry y yo nos acercamos lentamente. Cada paso nos acercaba más a nuestro destino final. Pude ver a Damián posicionándose estratégicamente detrás de nosotros, calculando ángulos, midiendo distancias. «Perfecto», exclamó Melissa levantando su cámara. «Ahora abrácense y sonrían». Henry y yo nos abrazamos, probablemente por última vez, mientras ella tomaba foto tras foto. Cada destello de la cámara parecía un rayo que anunciaba la tormenta que estaba por llegar. «Toma uno más», sugirió Damián acercándose a nosotros. «Pero esta vez, retroceda un poco para que el paisaje se vea mejor». Un paso atrás significaba estar exactamente al borde del precipicio. Henry y yo intercambiamos una mirada. Había llegado el momento. Retrocedimos como nos dijeron, sintiendo que el suelo sólido desaparecía bajo nuestros pies y solo quedaba el vacío del abismo detrás de nosotros. Melissa levantó la cámara una vez más, pero esta vez vi algo diferente en sus ojos. Ya no había necesidad de fingir. La máscara había caído. «Sonríe», dijo ella con una voz que ya no era dulce en absoluto. «Esta será tu última foto». En ese momento, Damián se lanzó hacia nosotros con los brazos extendidos. El plan era simple: empujarnos hacia atrás para que caigamos al vacío, tomar algunas fotografías del accidente y luego bajar para descubrir nuestros cuerpos destrozados. Pero Henry se había estado preparando para este momento. En el último segundo, logró agarrar la muñeca de Damián y tirarlo hacia adelante. «Si vamos a morir, vendrás con nosotros», gritó con una furia que nunca había visto en él antes. Por un momento, los cuatro estábamos tambaleándonos al borde del acantilado, abrazados unos a otros en una danza macabra entre la vida y la muerte. Melissa gritó y trató de ayudar a Damián, pero el peso de todos nosotros era demasiado. Sentí que el suelo cedía bajo mis pies. Sentí que la gravedad comenzaba a ganar la batalla. Y entonces los cuatro caímos juntos, encerrados en un abrazo mortal, gritando mientras el aire silbaba a nuestro alrededor y el suelo rocoso se acercaba a una velocidad vertiginosa. En esos segundos que duraron una eternidad, pensé en Richard, en cómo se habrá sentido cuando Damián lo empujó hacia el desfiladero hace 25 años. El impacto fue brutal. Escuché el horrible sonido de huesos rompiéndose, el sonido de mi propio cuerpo estrellándose contra las rocas. El dolor era indescriptible, pero aún más terrible era el sabor de la sangre en mi boca y la certeza de que esta vez Damián había ganado. Esta vez no habría testigos que dijeran la verdad. Pero entonces oí la voz de Henry, débil pero clara. «Hilda, no te muevas. Hasta el muerto». Y me di cuenta de algo increíble. Yo todavía estaba vivo. El dolor era tan intenso que pensé que me volvería loco. Cada fibra de mi cuerpo gritaba de agonía. Sentí sangre corriendo por mi cara y algo húmedo y pegajoso empapando mi ropa. Pero la voz de Henry resonó en mis oídos como una orden divina. Hacerse el muerto. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, permanecí completamente quieta, controlando incluso mi respiración para que fuera imperceptible. A unos metros de distancia, pude escuchar los gemidos de dolor de Damián y Melissa. Ellos también habían sobrevivido a la caída, pero por sus gemidos, parecían estar en peores condiciones que nosotros. «Melissa», escuché la voz quebrada de mi hijo. «¿Estás bien?» Su preocupación por su esposa me revolvió el estómago. Este hombre, que había asesinado a su propio hermano y había intentado matarnos a nosotros, todavía era capaz de sentir amor por alguien. «Creo que me rompí la pierna», gimió Melissa. «Me duele mucho», dijo Damián. «¿Y qué pasa con los ancianos?» La forma irrespetuosa en que se refirió a nosotros confirmó lo que ya sabía. Nunca habíamos sido su familia. Solo éramos obstáculos en su camino hacia nuestro dinero. Oí un movimiento, como si Damián se arrastrara hacia nosotros. Mi corazón latía tan rápido que temí que lo oyera. «Están muertos», anunció después de unos minutos que parecieron los nuestros.
Ambos tienen los ojos abiertos, pero no respiran. Su mentira me llenó de una extraña esperanza. Si él creía que estábamos muertos, tal vez tendríamos una oportunidad. Perfecto, susurró Melissa con una satisfacción que me heló la sangre. Funcionó tal como lo planeamos. Bueno, excepto por la parte en que también nos caímos. Oí su risa amarga. Al menos ya no tendremos que fingir que los amamos. Durante los siguientes minutos, eso se sintió como una eternidad. Damián y Melissa hablaron de su situación. Ambos estaban heridos, pero podían moverse. El plan ahora era arrastrarse hasta encontrar un lugar desde donde pudieran pedir ayuda y luego contar la historia de cómo habían sobrevivido milagrosamente a un trágico accidente que había matado a sus pobres abuelos. «Recuerda la historia», le dijo Damián a Melissa. «Estábamos tomando fotos cuando una piedra se desprendió bajo los pies de papá. Tropezó y, al intentar agarrarse, arrastró a mamá. Intentamos ayudarlo, pero también nos caímos. Es importante que nuestras historias coincidan». «Lo sé», respondió Melissa. «Lo hemos practicado cientos de veces. Somos los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Pobres de nosotros. Perdimos a nuestros queridos suegros en un terrible accidente. Su actuación fue tan convincente que si no hubiera vivido la verdad, habría creído cada palabra. Poco a poco, sus voces se fueron apagando mientras se arrastraban hacia lo que esperaban que fuera su salvación. Cuando finalmente se hizo el silencio, Henry susurró mi nombre tan bajo que apenas pudo oírlo. «Hilda, ¿estás bien?». Respondí en el mismo susurro, confirmando que estaba vivo, pero terriblemente herido. «Tengo la pierna izquierda rota», me dijo con voz entrecortada por el dolor. «Y creo que tengo algunas costillas fracturadas». «¿Qué pasa contigo?». Hice un inventario mental de mi cuerpo. Sentí un dolor punzante en mi brazo derecho. Mi cabeza palpitaba como si alguien la estuviera golpeando con un martillo, y definitivamente había algo mal con mi hombro. Pero estaba vivo, y eso era más de lo que había esperado. «Somos malos, pero estamos vivos», susurré. «Funciona, pero no hay señal aquí abajo». Esa fue la parte más aterradora de nuestra situación. Estábamos vivos, pero atrapados en el fondo de un desfiladero, heridos y sin forma de comunicarnos con el mundo exterior. Si nadie viniera a buscarnos, aquí moriríamos lentamente de sed, de hambre o de nuestras heridas. «Henry», susurré, «antes de que sea demasiado tarde, necesito que me cuentes todo. Todo lo que realmente sucedió la noche en que Richard murió». Mi marido suspiró profundamente como si hubiera estado esperando este momento durante 25 años. Esa noche empezó con voz temblorosa. Richard vino a buscarme al taller. Él estaba furioso. Tenía papeles en sus manos, extractos bancarios. Me mostró evidencia de que Damián había estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Al principio pequeñas cantidades, luego sumas mayores. Richard había estado investigando porque había notado discrepancias en nuestros ahorros. El dolor físico se mezcló con el dolor emocional mientras escuchaba la verdad que había estado oculta durante décadas. Richard quería enfrentarse a Damián esa misma noche, continuó Henry. Intenté calmarlo para convencerlo de que esperara hasta el día siguiente, pero estaba decidido. Dijo que no podía dormir sabiendo que su hermano menor nos estaba robando. «¿Y lo seguiste?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo seguí porque tenía miedo de lo que pudiera pasar. Conocía el temperamento de Richard cuando se enojaba, y también sabía, bueno, que últimamente había notado algo extraño en Damián, una frialdad que me dio escalofríos. Cuando llegué al desfiladero, continuó Henry, los encontré gritándose. Richard tenía los papeles en su mano y los agitaba frente a la cara de Damián. «Eres un ladrón», gritaba. «Estáis robando a nuestros propios padres». Damián lo negó todo. Dijo que Richard estaba loco y que estaba inventando cosas. Mi corazón se aceleró mientras imaginaba la escena. Mis dos hijos se enfrentan en la oscuridad, uno acusando al otro de traición. ¿Qué pasó después? Henry hizo una pausa por un largo tiempo antes de continuar. Richard le dijo que si no devolvía el dinero y nos confesaba todo, él mismo nos diría la verdad. Damián se volvió loco. Gritó que Richard siempre había sido el favorito, que siempre lo había tenido todo fácil, que era hora de que las cosas cambiaran. Y entonces la voz de Henry se quebró. Damián empujó a Richard.
No fue un accidente. Lo empujó con todas sus fuerzas deliberadamente. Vi a Richard intentando mantener el equilibrio. Vio sus brazos agitándose desesperadamente, buscando algo a lo que agarrarse. Pero ya era demasiado tarde. Las lágrimas corrían por mis mejillas, mezclándose con la sangre de mis heridas. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad? Henry suspiró profundamente, porque cuando llegué donde estaba Damián, él estaba llorando, temblando, diciéndome una y otra vez que había sido un accidente, que no había sido su intención hacerlo. Me rogó que no te dijera nada, que no podía perderte tan bien. Pero tú sabías que era mentira, murmuré desde el fondo de mi corazón. Sí, pero era mi hijo, Hilda, mi único hijo sobreviviente. ¿Cómo podía entregarlo a la policía? ¿Cómo podía destruir lo que quedaba de nuestra familia? Su justificación me dolió tanto como mis heridas físicas. Y el dinero robado, continué. Damián me prometió que lo devolvería poco a poco. Juró que había sido una mala decisión, que había estado desesperado, que nunca volvería a suceder. Pero nunca devolvió ni un centavo. De hecho, siguió robando, y yo guardé silencio porque cada día que pasaba me convertía en cómplice de su crimen. Justo entonces, oímos voces a lo lejos. Damián y Melissa habían conseguido ayuda. Pronto llegarían los equipos de rescate, y nuestros hijos asesinos interpretarían el papel de sus vidas, los sobrevivientes traumatizados de una tragedia familiar. Las voces se acercaban cada vez más, acompañadas por el sonido de los helicópteros sobrevolando la zona. El equipo de rescate había llegado, y con ellos llegó el momento más crucial de nuestras vidas. Henry y yo teníamos que tomar una decisión en cuestión de minutos. ¿Deberíamos seguir fingiendo ser? ¿Morir hasta que encontráramos la oportunidad perfecta para revelar la verdad o arriesgarnos a ser rescatados junto con nuestros asesinos? Hilda, susurró Henry con urgencia. El teléfono grabó todo lo que sucedió allí arriba. Tenemos la confesión de Melissa sobre el plan. Tenemos a Damián admitiendo que somos obstáculos. Lo tenemos todo. Pero si nos encuentran vivos ahora, pueden destruir las pruebas antes de que logremos entregarlas a las autoridades. Tenía razón. Si Damián y Melissa se dieran cuenta de que habíamos sobrevivido y escucharan sus confesiones, encontrarían la manera de silenciarnos para siempre. Esta vez, no sería un accidente. Sería algo mucho más directo y definitivo. Teníamos que esperar el momento perfecto. «Están aquí abajo», gritó la voz de Damián desde arriba. «Mis padres, por favor, date prisa». Su actuación fue perfecta, su voz quebrada por el dolor y la desesperación. Si no hubiera sabido la verdad, habría creído que era un hijo devastado por la pérdida de sus padres. «Señor, mantenga la calma», respondió una voz autoritaria que debía pertenecer al jefe del equipo de rescate. «Vamos a bajar a evaluarte. Tú y tu esposa pueden mudarse». Escuché el sonido de cuerdas y equipos que se preparaban para el descenso. Melissa había perfeccionado su papel de viuda afligida. «No puedo creer que esto haya pasado», sollozó. «Estábamos tomando fotos muy felices. Todo pasó muy rápido. Se desprendió una piedra y se cayeron». Cada palabra fue una puñalada en mi corazón porque sabía que ella repetiría esas mismas palabras a la policía, a los medios de comunicación, a cualquiera que quisiera escuchar su versión de los hechos. Los rescatistas comenzaron a descender. Pude escuchar sus voces acercándose, el sonido de sus botas contra la roca, el tintineo de sus equipos. Henry me apretó la mano discretamente, recordándome que teníamos que seguir actuando sin importar lo que pasara. «Están aquí», gritó uno de los rescatistas al encontrarnos. «Tenemos 2 personas en el fondo del desfiladero». Se acercó a nosotros y comenzó a examinarnos. Mantuve los ojos cerrados y mi respiración tan superficial que era casi imperceptible. Sentí sus manos buscando el pulso en mi cuello, su oído cerca de mi boca, tratando de detectar mi respiración. «Este todavía tiene el pulso débil», anunció, refiriéndose a Henry. «La mujer, no estoy seguro. Necesito que el equipo médico venga aquí inmediatamente». Mi corazón se aceleró. El plan estaba funcionando. Creerían que Henry estaba al borde de la muerte, pero aún con vida, mientras que yo estaría lo suficientemente cerca como para no ser una amenaza inmediata. Durante los siguientes minutos, que parecieron horas, los paramédicos nos atendieron. Sentí que me ponían una máscara de oxígeno,
Revisaban mis heridas y me sujetaban a una camilla. Todo el tiempo. Tuve que luchar contra cada instinto de mi cuerpo que me gritaba que abriera los ojos, que pidiera ayuda, que dejara de fingir. El hombre está estable, pero crítico. Escuché a uno de los paramédicos informar por la radio. La mujer está en estado muy grave. El pulso es casi imperceptible. Necesitamos trasladarlos al hospital de inmediato. Perfecto. Nos llevarían al hospital donde tendríamos la oportunidad de hablar con las autoridades sin que Damián y Melissa pudieran silenciarnos. Durante el ascenso en las camillas, pude escuchar los sollozos de Melissa y las palabras de consuelo que los rescatistas les ofrecieron a ella y a Damián. Fueron tan valientes al sobrevivir a esto. Le dijo a alguien: «Es un milagro que estés relativamente bien». Ojalá supieran que el verdadero milagro era que Henry y yo estuviéramos vivos para decir la verdad. En el helicóptero médico, mientras volábamos hacia el hospital, podía sentir la presencia de Henry en la camilla junto a la mía. Los paramédicos se concentraban en mantenerlo estable, y por sus conversaciones, comprendí que estaba en estado crítico. Sus heridas eran más graves que las mías, y por un terrible momento, temí que muriera antes de que tuviéramos la oportunidad de revelar la verdad. «Señora», escuché que me decía uno de los paramédicos, «si me oye, espere. Estaremos en el hospital en unos minutos». Su voz era suave, llena de una compasión genuina que contrastaba dramáticamente con la falsedad que había escuchado de mi propia familia. Cuando llegamos al hospital, el caos fue inmediato. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, gritando órdenes médicas que no entendía. Me llevaron directamente a urgencias, donde comenzaron a tratar mis lesiones. Tuve que seguir fingiendo estar inconsciente, pero también tuve que encontrar la manera de comunicarme con alguien en quien pudiera confiar. «Doctora», escuché decir a una enfermera, «sus signos vitales son extraños. Su pulso es más fuerte de lo que esperaríamos para alguien en su supuesta condición». Mi corazón dio un vuelco. Me habían descubierto. Era tan mala actriz que mi propio cuerpo me estaba traicionando. Murmuró el doctor. «Sucede a veces en casos de trauma extremo. El cuerpo tiene formas misteriosas de aferrarse a la vida. Mantengámonos cerca. La señora Bueno, las próximas horas serán cruciales. Hemos hecho todo lo posible». Melissa emitió un sonido que supuestamente era un sollozo de dolor, pero para mí sonó como un suspiro de alivio. «¿Podemos verlos?», preguntó Damián. «Solo por unos minutos. Necesitamos despedirnos por si acaso». El doctor estuvo de acuerdo, y pronto oí pasos acercándose a mi cama. Fue el momento más peligroso de todos. Tenía que convencer a mi hijo asesino de que realmente me estaba muriendo. Sentí la presencia de Damián junto a mi cama. Su mano tocó la mía, y fue todo lo que pude hacer para no apartarla inmediatamente. «Mamá», susurró, «si puedes oírme, quiero que sepas que te quiero. Lo siento mucho. Esto pasó». Sus palabras eran miel envenenada, dulces en la superficie, pero mortales en esencia. Melissa se acercó por el otro lado. «Querida Hild», murmuró, «has sido como una madre para mí. Nunca te olvidaremos». Mentirosa. La única razón por la que no me olvidarían era porque tendrían que vivir con el conocimiento de que me habían asesinado. Pero entonces Damián se acercó a mi oído y susurró algo que me heló la sangre. «Espero que hayas aprendido la lección, mamá. Nunca debiste haber hecho tantas preguntas sobre nuestras finanzas. Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas, como Richard». En ese momento, supe que nuestro plan había funcionado. Damián acababa de confesar, y aunque no tenía forma de grabarlo, había una enfermera en la habitación que había escuchado cada palabra. El susurro de Damián resonó en mis oídos como una confesión directa de su culpa. Había mencionado a Richard. Había admitido que algunas verdades debían permanecer enterradas. Y lo más importante, había reconocido que nuestras preguntas sobre finanzas habían sido la razón de nuestro accidente. Pero necesitaba más que eso. Necesitaba una confesión completa que no pudiera ser malinterpretada ni negada después. La enfermera que había escuchado el comentario, una joven llamada Inns, según su placa de identificación, se había quedado paralizada junto al monitor. Vi a través de mis párpados entrecerrados como sus ojos se abrían de par en par, sorprendidos y horrorizados. Había oído algo que no debía,
y su expresión me decía que entendía perfectamente las implicaciones de esas palabras. «¿Qué dijiste de Richard?», susurró Melissa, visiblemente sorprendida por la mención del hermano muerto. Damián se tensó, dándose cuenta de que había dicho demasiado. «Nada», murmuró. «Solo quería decir, bueno, mamá siempre se preguntó qué pasó realmente esa noche. Supongo que ya no importa». Pero sí importaba. Y Melissa fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que su marido se había equivocado. «Damián», dijo con voz tensa, «vámonos. Los médicos necesitan espacio para trabajar». Podía sentir la tensión entre ellos, la comprensión mutua de que habían dicho demasiado en el lugar equivocado. Después de que se fueron, la enfermera se acercó a mi cama. «Señora», susurró tan bajo que apenas pude oírla. «Sé que puede oírme. Lo que acabo de escuchar no es normal. Si estás en peligro, tienes que decírmelo de alguna manera». Su voz tenía una urgencia que me llenó de esperanza. Alguien más había empezado a sospechar. Muy despacio, casi imperceptiblemente, moví el dedo índice. Fue el movimiento más pequeño posible, pero insonotó al instante. «Dios mío», susurró, «se está haciendo la inconsciente». Volví a mover el dedo, esta vez 2 veces. «Sí, escucha», dijo, inclinándose aún más. «Voy a fingir que estoy revisando tus monitores. Si estás en peligro por aquellas personas que estaban aquí, mueve tu dedo 3 veces». Sin dudarlo, moví mi dedo 3 veces. In se quedó sin aliento. «Te hicieron esto». 3 movimientos más. La enfermera se alejó de mi cama y fingió revisar mi vía intravenosa mientras procesaba lo que acababa de descubrir. Pude ver en su expresión que estaba luchando con la decisión de qué hacer. Finalmente ella se acercó a mí nuevamente. «Voy a hablar con el médico a cargo», susurró. «Pero necesito que sigas fingiendo hasta que podamos protegerte. ¿Lo entiendes?» Moví mi dedo 1 vez. Los siguientes minutos fueron agonizantes. In salió de la habitación y me quedé solo, esperando y rezando para que ella creyera mi historia y tomara las acciones correctas. Finalmente oí pasos que se acercaban. Era Ince acompañado de un hombre mayor que debía ser el médico jefe. Sorprendentemente, 2 policías. «Señora», dijo el médico en voz baja. La enfermera Ince me contó su situación. «Si me escucha, necesitamos que sepa que ya está a salvo. Los agentes están aquí para protegerla». Una ola de alivio tan intensa casi interrumpió mi acto. «¿Puedes abrir los ojos?», preguntó uno de los oficiales. Lentamente, muy lentamente, abrí los ojos. La luz del hospital me cegó por un momento, pero poco a poco logré concentrarme en los rostros preocupados que me rodeaban. «Gracias a Dios», murmuró Ince. Pensé que me estaba volviendo loco. «Señora», dijo el policía, un hombre de mediana edad con expresión seria. «Soy el detective Johnson. Entendemos que puede estar en una situación muy peligrosa. ¿Puede decirnos qué sucedió realmente en esa montaña?» Mi voz salió como un susurro áspero tras horas de fingir estar inconsciente. Mi hijo y su esposa nos empujaron. Las siguientes horas fueron un torbellino de declaraciones, grabaciones y revelaciones. Le conté al detective Johnson todo lo que sabía: la muerte de Richard, los robos de Damián, la presión para cambiar nuestro testamento, finalmente, el plan para asesinarnos en la montaña. Pero lo más importante era la grabación en el teléfono de Henry. «¿Su esposo ha grabado pruebas?», preguntó el detective con los ojos brillantes. «Sí», respondí. «Todo está en su teléfono. Las confesiones, los planes, todo». El detective fue inmediatamente a la habitación donde atendían a Henry. Henry había recuperado el conocimiento 1 hora después que yo, y cuando el detective le explicó la situación, me entregó su teléfono sin dudarlo. «Aquí está todo», dijo con voz débil pero firme. 2 años de mentiras y la verdad de lo que pasó hoy. Mientras los técnicos policiales analizaban la grabación, Damián y Melissa permanecieron en la sala de espera, desempeñando su papel de familiares devastados ante los demás visitantes del hospital. No tenían idea de que su cuidadosa actuación estaba a punto de terminar para siempre. «La grabación es clara», anunció el detective después de 1 hora. «Tenemos confesiones explícitas sobre el asesinato de Richard, admisiones de robo de dinero y pruebas directas de intento de asesinato premeditado contra ustedes 2.
Es más que suficiente para arrestarlos. ¿Pero los van a arrestar aquí?, pregunté, preocupado por nuestra seguridad. Si se dan cuenta de que estamos vivos y hablando, asintió el detective, comprendiendo mi preocupación. Ya tenemos agentes en posición. Tan pronto como tengamos la orden de arresto firmada, los arrestaremos. Mientras tanto, ambos están bajo protección policial. La ironía de la situación no pasó inadvertida para mí. Damián y Melissa probablemente estaban allí hablando con familiares de otros pacientes, recibiendo condolencias por nuestras muertes, planeando cómo manejar nuestro funeral y nuestra herencia. No tenían idea de que arriba, en las habitaciones del hospital, estábamos derribando su mundo de mentiras cuidadosamente construido. ¿Hay algo más?, dijo el detective, sacando una carpeta de papeles. Después de escuchar su historia, investigamos las finanzas de su hijo. No solo está en quiebra, como usted sospechaba, sino que además debe dinero a gente muy peligrosa, prestamistas no oficiales que no aceptan excusas. Se me heló la sangre. ¿Quieres decir que no le éramos simplemente un inconveniente? Él lo confirmó. El detective dijo que era su única salvación. Con su herencia podría saldar sus deudas y empezar de nuevo. Sin ti, probablemente estaría muerto en unas pocas semanas. Esa revelación añadió una nueva dimensión a la traición. Él no nos veía solo como obstáculos. Él nos había visto como su salvavidas financiero. Nuestra muerte no solo fue conveniente para él. Era absolutamente necesario para su supervivencia. ¿Y qué pasará con nuestros nietos?, pregunté, sintiendo una nueva ola de dolor a pensar en los inocentes hijos de Damián y Melissa. Los servicios sociales se harán cargo de ellos temporalmente, respondió el detective con suavidad. Pero según tengo entendido, usted podría solicitar la custodia una vez que se recupere de sus lesiones. La idea de criar a los hijos de nuestros propios asesinos era abrumadora, pero también era la única manera de garantizar que algo bueno saliera de esta pesadilla. Esos niños eran inocentes y merecían la oportunidad de crecer en un hogar donde el amor fuera real, no fingido. Es hora, anunció el detective cuando un oficial entró en la habitación con papeles en la mano. Las órdenes están firmadas. Vamos a arrestarlos ahora. A través de la ventana de mi habitación que daba al estacionamiento del hospital, pude ver a los agentes de policía posicionándose discretamente. El momento que había estado esperando durante 25 años finalmente había llegado. Damián Black y Melissa Black. Escuché la voz firme del oficial a cargo. Está usted arrestado por el asesinato de Richard Black y el intento de asesinato de Hilda y Henry Black. El silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces la voz histérica de Melissa. ¿De qué estás hablando? Nosotros somos las víctimas aquí. Nuestros suegros murieron en un accidente. Señora, respondió el oficial con calma. Tus suegros están vivos y han proporcionado pruebas completas de tus crímenes. Hubo un momento de absoluto silencio, seguido de un grito de desesperación de Damián. Eso es imposible. Los vimos morir. Estaban muertos. Su confesión involuntaria fue captada por las grabadoras de la policía, añadiendo otra pieza de evidencia al caso. A través de la radio, escuché a Melissa comenzar a culpar a Damián. Todo fue idea suya. No quería hacer nada de esto. Él me obligó. Y Damián, desesperado, gritó, «Tú fuiste quien sugirió el acantilado. Tú planeaste todo esto». En cuestión de minutos, la alianza que había durado años se desmoronó mientras cada uno intentaba salvar su propio pellejo. El detective Johnson regresó a mi habitación una hora después con una expresión de satisfacción mezclada con tristeza. «Están detenidos y van camino a la comisaría», me informó. «Ambos intentan culparse mutuamente, lo que solo fortalece nuestro caso. Pero hay algo más que necesito decirte». «¿Qué otra cosa?», pregunté, aunque no estaba segura de que mi corazón pudiera soportar más revelaciones. Durante el arresto, encontramos esto en la mochila de su hijo, dijo, mostrándome una pequeña grabadora digital. Al parecer, había estado grabando sus conversaciones con usted y su esposo durante las últimas semanas, probablemente buscando evidencia de que usted sospechaba algo. Se me heló la sangre. ¿Qué significa eso? El detective suspiró. Significa que sabía que estabas empezando a descubrir la verdad. El viaje a la montaña no fue una decisión espontánea. Fue una respuesta directa a tus sospechas.
En una de las grabaciones se puede escuchar claramente a Melissa diciéndole, «Tenemos que actuar rápido antes de que acudan a la policía». La profundidad de la planificación y la frialdad del cálculo me dejaron sin aliento. No habían planeado simplemente matarnos. Habían estado monitoreando nuestras conversaciones, evaluando el nivel de peligro que representábamos para ellos. Éramos ratones en un laberinto, y ellos eran los científicos que observaban cada uno de nuestros movimientos. Hay algo más, continuó el detective, que encontramos en la investigación de sus finanzas. Su hijo no solo debía dinero a prestamistas peligrosos, sino que también había falsificado su firma en varios documentos al intentar acceder a sus cuentas bancarias. Si hubieras muerto en esa montaña, él habría tenido acceso inmediato a todos tus recursos. Cada nueva revelación era como otra puñalada. Mi propio hijo no solo había planeado asesinarme, sino que había estado robándome activamente, falsificando mi firma y violando todos los principios de confianza familiar. Había tratado de inculcarle. ¿Cuánto dinero robó en total? Pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber. Unos $50,000 en los últimos 5 años, respondió el detective. Pequeñas cantidades que creía que no notarías, pero que a sumarse dan una suma importante. El dinero que Henry y yo habíamos ahorrado durante décadas de duro trabajo, centavo a centavo, había estado financiando la vida de lujo de nuestro hijo mientras se planeaba nuestro asesinato. Los días siguientes en el hospital fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de abogados y llamadas de los medios de comunicación que habían recogido la historia. La prensa local había calificado el caso como la traición familiar más horrible de la década, y los periodistas de todo el país querían escuchar nuestra versión de los hechos. Mi hermana Harriet llegó de pueblo vecino llorando y abrazándome como si no me hubiera visto en décadas. «Hilda», dijo una y otra vez, «siempre supe que había algo extraño en Damián después de la muerte de Richard, pero nunca imaginé que fuera capaz de esto». Sus palabras me consolaron porque confirmaron que mis instintos maternales no habían sido completamente ciegos. ¿Y los niños? Pregunté por mis nietos que ahora estaban bajo la custodia temporal de los servicios sociales. «Los vi ayer», respondió Harriet con tristeza. «Están confundidos y preguntan por qué sus padres no pueden volver a casa. Son demasiado jóvenes para comprender lo que realmente pasó». El abogado que habíamos contratado, el mismo Albert que había preparado nuestro testamento, vino a vernos con novedades sobre el proceso legal. «El caso es sólido», nos aseguró. «Con las grabaciones, las confesiones durante el arresto y todas las pruebas financieras, es casi imposible que escapen a condenas importantes». Pero luego añadió algo que me heló la sangre hasta los huesos. «Sin embargo, están tratando de negociar una declaración de culpabilidad menor alegando que fue un crimen pasional no premeditado». «¿Un crimen pasional?», exclamé indignado. «Lo planearon durante semanas, compraron equipo especial y eligieron el lugar perfecto». Albert asintió gravemente. «Lo sé, y tenemos pruebas de premeditación. Pero sus abogados van a argumentar que fue una decisión desesperada tomada bajo una extrema presión financiera. La idea de que pudieran recibir sentencias reducidas por sus crímenes me llenó de furia. Habían asesinado a Richard. Habían intentado asesinarnos. Nos habían robado nuestro dinero durante años. Y ahora querían presentarse como víctimas de las circunstancias. ¿Qué podemos hacer para garantizar que obtengan lo que merecen?». Yo pregunté. «Testifica», respondió Albert simplemente. «Su testimonio, junto con todas las pruebas, será crucial para que el jurado comprenda la verdadera naturaleza de estos crímenes. Pero le advierto que enfrentar a su hijo en el tribunal será emocionalmente devastador». Él tenía razón. La idea de mirar a Damián a los ojos durante el juicio, de escuchar a sus abogados tratar de justificar lo injustificable, de revivir públicamente cada momento de esta pesadilla era abrumadora. Pero era lo que tenía que hacer por Richard, por nosotros y por mis nietos que merecen saber la verdad sobre sus padres. 3 semanas después del arresto, Henry y yo finalmente pudimos volver a casa. Nuestras heridas habían sanado lo suficiente como para permitirnos movernos, aunque él todavía necesitaba muletas y yo tenía el brazo en cabestrillo. La casa se sentía extraña, como si fuera el escenario de una obra de teatro después de que todos los actores se hubieran marchado. Todo estaba exactamente como lo habíamos dejado el día de nuestra excursión familiar.
Los platos del desayuno todavía estaban en el fregadero. La cama estaba deshecha. Las flores que Damián me había traído esa semana todavía estaban en la mesa de la cocina, ahora marchitas y muertas. Fue como si el tiempo se hubiera detenido en el momento en que nuestras vidas normales terminaron para siempre. ¿Crees que algún día volveremos a ser felices? Le pregunté a Henry esa primera noche de regreso mientras estábamos acostados en nuestra cama familiar. Me abrazó con su brazo ileso y suspiró profundamente. No lo sé, Hilda dijo, pero estamos vivos. Tenemos la verdad de nuestro lado y, por primera vez en 25 años, no tenemos que vivir con secretos. El juicio comenzó 6 meses después. El día que tuve que testificar, miré a Damián directamente a los ojos por primera vez desde el arresto. No vi ningún remordimiento, ningún dolor. No vi al hijo que había criado. Vi a un extraño frío y calculador que se había disfrazado de mi hijo durante décadas. Cuando terminé mi testimonio, después de relatar cada horrible detalle de nuestra experiencia, me dirigí a él directamente desde el estrado de los testigos. Damián, no sé quién eres, pero ya no eres mi hijo. Mi hijo murió la noche en que mataste a Richard, y lo que ha estado viviendo en su lugar durante 25 años es un monstruo que yo, sin saberlo, ayudé a criar. El jurado deliberó durante 3 días antes de encontrar a Damián culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Richard y de intento de asesinato en primer grado por lo que nos hizo. Melissa recibió la misma condena como cómplice. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Ahora, un año después, Henry y yo hemos comenzado el proceso de adopción formal de nuestros nietos. Son niños hermosos e inocentes que merecen la oportunidad de crecer sabiendo lo que es el amor verdadero, no el amor manipulador y tóxico que recibieron de sus padres biológicos. Todas las noches, cuando los arrojo a la cama, les cuento sobre su tío Richard, el hermano que nunca conocieron. Les hablo de su bondad, de su honestidad, de su sueño de